Reflexiones matinales. Yahvé de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Un pecado oculto. El texto a meditar lo encontramos en Josué 7:1 que dice: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Yahweh se encendió contra los hijos de Israel. Acán había albergado la codicia y el engaño en su corazón, hasta que sus percepciones del pecado se oscurecieron, y fue víctima fácil de la tentación. Los que se aventuran a acariciar una vez un pecado conocido caerán más fácilmente la segunda vez. La primera transgresión abre el camino al tentador, quien gradualmente destruye toda resistencia y toma posesión completa de la ciudadela del alma. Acán había escuchado las advertencias frecuentemente repetidas contra el pecado de la codicia. La ley de Dios, clara y positiva, había prohibido el robo y todo engaño, pero él continuó acariciando el pecado. Como no fue descubierto y reprendido abiertamente, se hizo más osado. Las advertencias tuvieron cada vez menos efecto en él, hasta que su alma estuvo sujetada por cadenas de oscuridad. Por el pecado de un hombre, vergüenza, derrota y muerte cayeron sobre Israel. Se les retiró la protección que había cubierto sus cabezas en el tiempo de la batalla. Los diversos pecados que profesos creyentes acarician y practican traen el enojo de Yahweh sobre la iglesia. La influencia que más debe temer la iglesia no es la de los opositores abiertos, infieles y blasfemos, sino la de los fieles creyentes del Mesías, que son inconsecuentes. Estos son los que impiden la llegada de las bendiciones del Dios de Israel y traen debilidad a la iglesia, una mancha que no es fácil de quitar. El fiel creyente no es solo para ser lucido en los días de culto y otras reuniones, es para cada día de la semana y para cada lugar. Sus exigencias deben reconocerse en el taller, en el hogar y en las transacciones comerciales con los hermanos y con el mundo. En el caso del pecado de Acán, Dios dijo a Josué: No podrás estar delante de tus enemigos hasta tanto que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Acán fue descubierto como el culpable. Josué obró con método. Sabía que Acán era el transgresor y que había ocultado su pecado y provocado la ira de Dios contra su pueblo. Indujo discretamente a Acán a que confesara su pecado, a fin de que el honor y la justicia de Dios fuesen vindicados delante de Israel. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria ahora a Yahweh, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán confesó todo su crimen. Su culpa quedó confirmada sin lugar a duda, y no había posibilidad de que quienes simpatizaban con él pretendiesen que había sido injustamente condenado. Así el problema podía resolverse de una vez por todas, en vez de quedar latente durante años en el corazón de los que estuviesen predispuestos a la crítica. Acán reconoció su culpabilidad, pero lo hizo cuando ya era muy tarde para que su confesión le beneficiara. Había visto los ejércitos de Israel regresar de Jai derrotados y desalentados, pero no se había adelantado a confesar su pecado. Había visto a Josué y a los ancianos de Israel postrarse en tierra con indecible congoja. Si hubiera hecho su confesión entonces, habría dado cierta prueba de verdadero arrepentimiento, pero siguió guardando silencio. Había escuchado la proclamación de que se había cometido un gran delito y hasta había oído definir claramente su carácter,
pero sus labios quedaron sellados. Luego se realizó la solemne investigación. Cómo se estremeció de terror su alma cuando vio que se señalaba a su tribu, luego su familia y finalmente su casa. Pero ni aún entonces dejó oír su confesión, hasta que el dedo de Dios le tocó, por así decirlo. Entonces, cuando su pecado ya no pudo ocultarse, reconoció la verdad. ¿Cuán a menudo se hacen semejantes confesiones? Hay una enorme diferencia entre admitir los hechos una vez probados y confesar los pecados que solo nosotros y Dios conocemos. Acán no hubiera confesado su pecado si con ello no hubiera esperado evitar las consecuencias, pero su confesión solo sirvió para demostrar que su castigo era justo. No se había arrepentido en verdad de su pecado, no había sentido contrición, ni cambiado de propósito, ni aborrecía lo malo. Quizá Acán siguió el proceso común de todo pecado. Primero miró, luego codició y finalmente tomó. Y cuando lo hubo hurtado, su próximo paso fue ocultar lo que había hecho. Para poder evitar el pecado, se debe expulsar enseguida la primera insinuación de mal, la primera mirada. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.